El arranque del programa le di a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum había enviado al Senado de la República reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución con la finalidad de fortalecer la soberanía nacional. Entre otras cosas, esta iniciativa dice que el pueblo de México no aceptará injerencia del extranjero. Vamos a hablar de ello con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, experto en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal, profesor? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Qué gusto saludarte, Pascal, a tus órdenes. Bueno, pues ¿qué tan útiles son, diríamos, esa sería la primera pregunta, qué tan útiles son para el propósito que se comenta estas iniciativas de reforma constitucional enviadas por la presidenta Sheinbaum? Mira, no son menores, es sobre todo un mensaje para la operación ilegal de algunos agentes encubiertos de agencias, sobre todo, por supuesto, de Estados Unidos, que rebasen sus misiones diplomáticas y su coordinación en materia de intercambio de información y colaboración con las agencias mexicanas. Creo que es un mensaje claro, por ejemplo, a la operación no solamente de la DEA, sino también de los agentes de inteligencia de Homeland Security, por ejemplo, que fueron los que hicieron la operación, las negociaciones para que entregaran al Mayo Zambada, por ejemplo, y también de otras agencias, por ejemplo, militares o la CIA, por ejemplo. Entonces, no es menor, esto siempre molesta a las agencias de inteligencia de Estados Unidos porque pone en riesgo y vulnera su operación. Ahora, quienes participaron en esa operación para llevarse al Mayo Zambada, yo me imagino, profesor, que pues sabían que lo que estaban haciendo era algo ilegal de acuerdo con la legislación mexicana. Mi siguiente pregunta sería si esta reforma constitucional los va a inhibir de ahora en adelante. Mira, no creo que inhiba mucho, sobre todo va a molestar, pero tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el articulado constitucional para expulsar a extranjeros perniciosos ahora se aplica para detenerlos y que puedan ser detenidos, aunque ellos o la mayoría tienen estatus diplomático. Hay que recordar que los agentes encubiertos les dan pasaporte como si fueran funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos regulares, para que en caso de que sean detenidos o cometan alguna infracción o cometan alguna irregularidad política, puedan ser inmediatamente sacados del país. Ya, yo recuerdo que en los años 70, ya por 1971, el presidente Luis Echeverría expulsó de México a 5 diplomáticos soviéticos porque pues se determinó que a pesar de que tenían cargos formales en la embajada de la URSS, en realidad eran personal de la KGB. Pues desde entonces ya había esa posibilidad de expulsarlos del país. ¿Era necesaria esta reforma o bastaba con lo que ya establecía la Constitución? Mira, es que ahora no solamente tienen posibilidad de expulsarlos, ahora lo que se aplica es Ujú. pena máxima, eso significa detención. Eso viola también, si tienen ellos cargos diplomáticos, violaría la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Es un Ujú. tema muy interesante de derecho internacional, Pascal. Qué bueno que recuerdas ese paso, porque hay que recordar que Estados Unidos ha denunciado que se encuentran en México operando un número importante de agentes de inteligencia militar de Rusia en México. La mayoría de ellos son los que Ujú. fueron expulsados de países europeos de embajadas por la guerra en Ucrania y por hacer actividades de inteligencia y de desinformación en países europeos. Esas personas están actualmente en México, de acuerdo con información de Estados Unidos. Esa información del Comando Norte, que lo supimos de manera pública, por una comparecencia del anterior comandante del Comando Norte en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo de manera extraoficial he recibido la información
de que eran los agentes que en su momento fueron expulsados de embajadas europeas y que la Embajada de México en Moscú, el embajador, aceptó darles este visado para que se incorporaran a la Embajada de Rusia aquí en la Ciudad de México. ¿Se conocen sus nombres, profesor, o digamos es un dato genérico? No, claro que se conocen porque si uno hace el match de los diplomáticos que fueron expulsados de Europa o de otros países y que llegaron a México, México tiene el registro porque les autorizó. Nosotros, y gracias al profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, por haberse mantenido en la línea para continuar esta conversación. Entonces, profesor, nos decía, son importantes estas reformas porque permitirían al Estado mexicano no solamente expulsar de territorio nacional a agentes extranjeros que sean encontrados realizando acciones ilegales dentro de nuestro territorio, sino además detenerlos. Pero por lo que nos decía de la Convención de Viena, en el que personal diplomático pues tiene inmunidad en el país donde trabaja, ¿no tendría que incluirse en la Constitución una prevención en ese sentido, o el texto tal como está sería violatorio de la Convención de Viena si es que se aplica? Es un caso de derecho internacional fabuloso para tratarlo con la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Cancillería, porque en todo caso México tendría que mandar a lo mejor un cambio a su ratificación de la Convención de Viena, lo que sería histórico. México siempre ha defendido este tema. Hay otro tema, Pascal, perdón que cambie de tema, pero está relacionado. Hay una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en donde reconoce que se debe de reincorporar la pena de muerte para juicios y casos federales. Eso está relacionado con la nota de hoy de que el Mayo Zambada entregó una carta al Consulado de México en Nueva York solicitando su regreso a México por la detención ilegal, porque a él se le podría aplicar la pena de muerte, porque cuando México entregue en extradición, lo cual este no fue un caso, entra un acuerdo con el Departamento de Justicia para que no se aplique la pena capital, porque en México no existe la pena de muerte. Entonces, van varios temas que van relacionados con el tema de la relación diplomática entre los dos países. Sí, porque como el Mayo Zambada no fue extraditado, México no pudo poner esa condición. Entonces, lo que me pregunto, en realidad no lo sé, es si de forma retroactiva puede operar esta orden ejecutiva en el caso del Mayo Zambada, profesor. Híjole, la verdad es que estamos en tiempos muy nebulosos. No debería de aplicar, pero la verdad es que nos está sorprendiendo la justicia en Estados Unidos. Recordar que los jueces de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos ya son en su mayoría conservadores, nombrados por los últimos expresidentes republicanos. Así es que todo puede suceder. La verdad es que estamos en tiempos muy complicados, tanto en Estados Unidos como en México. Ya. Regresando al tema anterior, entonces usted piensa que con esta reforma constitucional, pues no solo los agentes formales o informales de la DEA, sino también agentes de otros países estarían en posibilidad de ser no solo expulsados del territorio nacional, sino también detenidos por sus actividades. Mira, es una amenaza que sí está haciendo México. Entra en contradicción, como te lo comento, con la práctica diplomática de México y el tratado internacional más importante del derecho diplomático, que es la Convención de Viena. Así es que es una amenaza, sobre todo, creíble, que está estableciendo México. Entonces, vaya, una pregunta para nuestros legisladores tendría que ser, ¿qué pasaría si esa persona a quien le quede el saco de la reforma constitucional que se está discutiendo y que seguramente se va a aprobar porque Morena tiene los votos para aprobarlo? ¿Qué pasaría si esa persona tiene pues estatus diplomático? Entonces, automáticamente una de dos, o no se podría aplicar lo dispuesto en la Constitución, en la reforma, o México al aplicarlo estaría violando la Convención de Viena.
Mira, te digo, es un caso para analizar todos los expertos en derecho internacional, porque la Constitución mexicana tiene el mismo rango que los derechos, que los tratados en materia de derechos humanos, pero la Convención de Ujú. Viena tiene un estatus menor a la Constitución. Entonces, no entraría necesariamente en contradicción en materia de legislación mexicana. Fíjate qué paso tan importante, estimado Pascal. Otros países que tienen disputas en materia de inteligencia, de la operación de agentes extranjeros en su país, han detenido a espías que operaban bajo el amparo de sus embajadas o como entraban como Ujú. turistas y sirve a manera de canje, los famosos canjes de espías. Eso es muy común ahorita en la guerra ruso-ucraniana o entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Bueno, pues qué tema tan interesante, profesor. Vamos a seguir la discusión sobre estas reformas constitucionales porque, como usted nos ha dado a conocer, pues no son anodinas, tienen consecuencias, así que valdrá la pena darle seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, Pascal. Saludos. Gracias, el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara de la Universidad de las Américas.